26 de mayo. El 26 de mayo la Iglesia Católica celebra a San Felipe Neri. Habiendo quedado huérfano de madre, lo envió su padre a casa de su tío muy rico, el cual planeaba dejarlo heredero de todos sus bienes. Pero allá Felipe se dio cuenta de que las riquezas le podían impedir el dedicarse a Dios, y un día tuvo lo que él llamó su primera conversión, y consistió en que se alejó de la casa del riquísimo tío y se fue para Roma, llevando únicamente la ropa que llevaba puesta. Al llegar a Roma se hospedó en casa de un paisano suyo de Florencia, el cual le cedió una piececita debajo de una escalera y se comprometió a ofrecerle una comida al día si él le daba clases a sus hijos. El propietario de la casa declaraba que desde que Felipe les daba clases a sus hijos, estos se comportaban como ángeles. Los 2 primeros años Felipe se ocupaba casi únicamente de leer, rezar, hacer penitencia y meditar. Por otros 3 años estuvo haciendo estudios de filosofía y de teología, pero luego por inspiración de Dios se dedicó por completo a enseñar catecismo a las gentes pobres. Roma estaba en un estado de ignorancia religiosa espantable y la corrupción de costumbres era impresionante. Por 40 años Felipe será el mejor catequista de Roma y logrará transformar la ciudad. Desde la mañana hasta el anochecer estaba enseñando catecismo a los niños, visitando y atendiendo enfermos en los hospitales y llevando grupos de gentes a las iglesias a rezar y a meditar. Pero al anochecer se retiraba a algún sitio solitario a orar y a meditar en lo que Dios ha hecho por nosotros. Muchas veces pasó la noche entera rezando. Le encantaba irse a rezar en las puertas de los templos o en las catacumbas o grandes cuevas subterráneas de Roma, donde están encerrados los antiguos mártires. A los 34 años de edad todavía era un simple seglar, pero a su confesor le pareció que haría inmenso bien si se ordenaba de sacerdote, y como había hecho ya los estudios necesarios, aunque él se sentía totalmente indigno, fue ordenado de sacerdote en el año 1551. Y apareció entonces en Felipe otro carisma o regalo que generosamente le dio Dios, su gran don de saber confesar muy bien. Ahora pasaba horas y horas en el confesionario, y sus penitentes de todas las clases sociales cambiaban como por milagro. Leía en las conciencias los pecados más ocultos y obtenía impresionantes conversiones. Con grupos de personas que se habían confesado con él, se iba a las iglesias en procesión a orar como penitencia por los pecados y a escuchar predicaciones. Así la conversión era más completa. San Felipe quería irse de misionero al Asia, pero su director espiritual le dijo que debía dedicarse a misionar en Roma. Entonces se reunió con un grupo de sacerdotes y formó una asociación llamada El Oratorio, porque hacían sonar una campana para llamar a las gentes a que llegaran a orar. El santo les redactó a sus sacerdotes un sencillo reglamento y así nació la comunidad religiosa llamada de Padres Oratorios o Filipenses. Esta congregación fue aprobada por el Papa en 1575. En su casa de Roma reunía centenares de niños desamparados para educarlos y volverlos buenos cristianos. Estos muchachos hacían un ruido ensordecedor y algunos educadores los regañaban fuertemente, pero San Felipe les decía: haced todo el ruido que queráis, que a mí lo único que me interesa es que no ofendáis a nuestro Señor. Lo importante es que no pequéis, lo demás no me disgusta. Esta frase la repetirá después un gran imitador suyo, San Juan Bosco. Una vez tuvo un ataque fortísimo de vesícula. El médico vino a hacerle un tratamiento, pero de pronto el santo exclamó: por favor, háganse a un lado que ha venido Nuestra Señora, la Virgen María, a curarme. Y quedó sanado inmediatamente. A varios enfermos los curó al imponerles las manos. A muchos les anunció lo que les iba a suceder en el futuro. En la oración le venían los éxtasis y se quedaba sin darse cuenta de lo que sucedía a su alrededor. Muchas personas vieron que su rostro se llenaba de luces y resplandores mientras rezaba o mientras celebraba la Santa Misa. Y a pesar de todo esto se mantenía inmensamente humilde y se consideraba el último de todos y el más indigno pecador. Los últimos años los dedicó a dar dirección espiritual. El Espíritu Santo le concedió el don de saber aconsejar muy bien, y aunque estaba muy débil de salud y no podía salir de su cuarto, por allí pasaban todos los días numerosas personas: los cardenales de Roma, obispos, sacerdotes, monjas, obreros, estudiantes, ricos y pobres,
jóvenes y viejos, todos querían pedirle un sabio consejo y volvían a sus casas llenos de paz y de deseos de ser mejores. Decían que toda Roma pasaba por su habitación. Empezó a sentir tales fervores y tan grandes éxtasis en la Santa Misa después de la consagración, que el que le acolitaba se iba después de la elevación y volvía 2 horas después y alcanzaba a llegar para el final de la misa. El 25 de mayo de 1595, su médico lo vio tan extraordinariamente contento que le dijo: «Padre, jamás lo había encontrado tan alegre». Y él le respondió: «Me alegré cuando me dijeron, vayamos a la casa del Señor». A la medianoche le dio un ataque y, levantando la mano para bendecir a sus sacerdotes que lo rodeaban, expiró dulcemente. Tenía 80 años. El Papa lo declaró santo en el año 1622 y las gentes de Roma lo consideraron como a su mejor catequista y director espiritual. San Felipe Neri pide a Dios por nosotros para que podamos ser cristianos que reflejemos el amor de Dios a través de la alegría. Esto es el Santoral. Soy Eric Castillo de Cristos Estudio y te deseo que tengas un bendecido día.